Mi nombre es Paola Jiménez y para mí es un gusto, en nombre de XM, darles la cordial bienvenida a este espacio donde les compartiremos los procedimientos de registro y reporte de información de comunidades energéticas. Para iniciar, le doy la bienvenida a Juan Manuel Mejía, analista de desarrollo de mercado en XM. Adelante, Juan. Como lo mencionaba, la presentación está enfocada pues como al flujo operativo y los procedimientos relacionados con el registro y reporte de información de comunidades energéticas ante XM. El contenido de la presentación, pues inicialmente vamos a presentar un pequeño contexto y definiciones, aunque la presentación no está enfocada en una explicación de la resolución, vamos a dar un pequeño contexto pues que nos ayuda a soportar los puntos que se presentarán más adelante. Aspectos regulatorios específicos de la resolución, enfocados de nuevo en lo que respecta, corresponde a XM. Y ya luego nos vamos a entrar en el registro en el procedimiento de registro de las comunidades ante XM, la asociación de fronteras a esas comunidades energéticas y finalizaremos con detallando información sobre el reporte de excedentes. Entonces, para comenzar con el contexto, unas pequeñas gráficas que muestran la situación antes de la aplicación de la resolución, donde se presenta la figura de autogeneradores, más o menos esquematizados en esa grafiquita como aquel usuario que genera, que tiene capacidad de generar energía principalmente para atender su propio consumo y que puede eventualmente inyectar excedentes a la red. Actualmente, bueno, con la resolución 174/2021, estos se clasifican en autogeneradores a pequeña escala si su capacidad instalada es menor a 1 mega y autogeneradores a gran escala si esa capacidad instalada es mayor a 1 mega. Y por otro lado está la figura de generador distribuido, que ya es un generador, no es como tal un usuario que consuma energía, sino es netamente un generador que se define como aquel que está ubicado cerca de los centros de consumo, que en realidad aquí caben, en esta definición, caben todos aquellos generadores con una capacidad instalada menor a 1 megavatio. Entonces, a partir, con eso en mente, desde ese punto de partida, ahora introducimos, la resolución introduce los conceptos de autogenerador colectivo y generador distribuido colectivo. Entonces, el autogenerador colectivo ya no es un solo usuario, es una asociación de varios usuarios que no tienen que compartir necesariamente los mismos activos de generación, no tienen que compartir el mismo punto de conexión. De hecho, la resolución establece que cada usuario debe tener su propio punto de conexión independiente, pero que digamos ya como grupo, como asociación, eh, tienen el mismo objetivo que tenía el autogenerador, generar energía, pueden tener la capacidad de generar energía, pero esa energía va a ser utilizada principalmente para atender el consumo propio e igual va a haber una posibilidad de entrega de excedentes a la red. Entonces, como mencionaba, son usuarios con fronteras independientes. En el caso del autogenerador colectivo, puede estar conformado em, por fronteras comerciales para inyectar y consumir energía, por lo menos una frontera comercial con capacidad para inyectar y consumir energía ya cumple el requisito para conformarse ya misma como un autogenerador colectivo, o por lo menos dos fronteras de los otros dos tipos, que haya por lo menos, por ejemplo, una frontera que tenga capacidad de inyectar energía y una frontera con capacidad para consumir energía. Ya ese conjuntico, esas dos, pueden conformar un autogenerador colectivo. Ahí es clave el tema de la topología. Esto está descrito específicamente en la resolución, de que, por ejemplo, solamente usuarios, por ejemplo, solamente generadores distribuidos no podrían formar un autogenerador colectivo, y que solamente usuarios que consuman energía, usuarios, por ejemplo, regulados residenciales que solo consumen energía, tampoco pueden asociarse ellos solos como autogenerador colectivo. Debe haber por lo menos un punto
con inyección de energía. Otras restricciones que plantea pues la resolución, que están soportadas en las resoluciones del Ministerio, de la UME, que dieron pues como todas las bases de la política a partir de la cual o en la cual se basa esta resolución, tiene que ver con el límite de la capacidad instalada, que la capacidad instalada de los activos de generación de la totalidad de los usuarios de la comunidad energética no puede superar 5 megavatios, y el índice de dispersión que se menciona que todos los usuarios, si bien no tienen que compartir el mismo punto de conexión, deben estar conectados en el mismo mercado de comercialización, deben pertenecer al mismo mercado de comercialización. Ahorita más adelante igual detallaremos sobre estos requisitos, pero de una vez pues podemos como resaltar que esta es una de las diferencias entre la figura autogenerador colectivo y la figura autogenerador remoto, que es, digamos, esa figura que en este momento está, pues, en comentarios su regulación, pero para que vayamos teniendo claridad como sobre estas diferencias. El generador distribuido colectivo es una figura que, pues, se plantea como más sencilla, ya aquí solamente hay fronteras comerciales que inyectan energía. Básicamente el generador distribuido colectivo solo puede estar conformado por generadores distribuidos o por generadores, siempre y cuando no se supere esa capacidad total de la comunidad energética de 5 megavatios, y también tiene la misma restricción en cuanto al índice de dispersión. Todos deben estar inyectando su generación en el mismo mercado de comercialización. Voy a pasar por acá. Esto básicamente recoge algunas de los requisitos que indiqué pues en la diapositiva anterior. En cuanto a la representación, aunque ahí aplica más índice de dispersión, todos los usuarios deben pertenecer al mismo mercado de comercialización, deben estar conectados a la misma red de uso común, al mismo SDL. La potencia instalada total de los equipos de generación de la comunidad energética debe ser menor a 5 megavatios. Deben estar conformadas bajo un acuerdo de comunidad energética. Esto no necesariamente es una especie de contrato, pero no tiene, digamos, no los restringe, digamos, a la figura de tener que tener una representación legal propia para la comunidad energética. No, es un acuerdo, eso está más detallado en las resoluciones del ministerio, es un acuerdo mediante el cual los usuarios acuerdan, valga la redundancia, operar bajo este esquema, y lo que sí definen es un representante para efectos de todos los trámites que involucran la comunidad. Entonces, en ese acuerdo se solicita que se detalle el número de integrantes, o bueno, el ministerio lo solicita de esa manera. Se debe detallar el número de integrantes, debe detallar el porcentaje de distribución de excedentes acordado para la comunidad, y debe indicar, como lo mencionaba, el representante. Y con este acuerdo, pues se realiza un registro previo ante el ministerio en el registro de comunidades energéticas que dispone el ministerio en su página web, y que, por lo que hemos visto, pues el ministerio, a través de una resolución, pues digamos que oficializa ese registro. Muy importante tener en cuenta estas condiciones para la conformación, porque estos son requisitos que nosotros posteriormente vamos a verificar cuando se haga el registro ante XM. Uno de los aspectos regulatorios importantes de esta resolución tiene que ver con el registro de fronteras comerciales. Entonces, se menciona, esto es en el artículo 10, si no estoy mal, de la resolución, es que todos los usuarios de la comunidad energética deben estar representados por un agente registrado ante el MEP. Y en caso de que puede ser ese el caso, habíamos dicho que la comunidad energética no necesariamente tiene que ser una persona jurídica, pero en caso de que la comunidad energética se configure como una persona jurídica con objeto de comercializar energía, que entendemos que es uno de los aspectos que busca incentivar el ministerio con estas iniciativas, entonces esa persona jurídica deberá surtir su proceso normal de registro como agente en el MEM. No vamos a tener, digamos, un trato diferencial
por el hecho de ser una comunidad energética, no. Si la comunidad energética quiere ella misma comercializar la energía de sus usuarios, entonces deberá cumplir con todas las disposiciones normativas vigentes para configurarse como agente ante el mercado y luego ese agente venir a surtir acá los procesos de registro de los cuales vamos a hablar. Entonces, las condiciones para el registro de fronteras comerciales para el autogenerador colectivo dice que las fronteras de consumo y fronteras con entrega de energía de capacidad menor a 1 mega son representadas por el mismo comercializador. Y para las fronteras con entrega de energía que tengan una capacidad mayor a 1 mega son representadas por un generador y la resolución no establece restricciones para ese generador que representa la energía. Básicamente esa frontera que entrega energía mayor a 1 mega, lo que actualmente es un generador, va a seguir siendo un generador y va a seguir siendo representada por un generador. El generador no tiene que estar integrado con el comercializador que representa a los demás usuarios, no se plantean restricciones en ese sentido. Básicamente pertenece a la comunidad energética, pero su representación sigue estando a cargo de un generador. Para los que consumen energía y los que entregan excedentes menor a 1 mega, sí vamos a tener esa validación de que todos deben ser representados por el mismo comercializador. Entonces, en caso de que el usuario lo represente un comercializador diferente al que representa la comunidad energética, vamos a ver que lo que se tiene que llevar a cabo allí es un proceso también de cambio de representación de esa frontera. En el caso del generador distribuido, independiente de la capacidad de cada uno de los integrantes, ya respetando obviamente el límite establecido para la comunidad en su conjunto, todas las fronteras deben ser representadas por el mismo generador. Aquí sí ya no tenemos consideraciones especiales. Ahora el siguiente aspecto que vamos a mencionar es sobre el tema de la liquidación. Entonces, sobre la liquidación, queremos ser muy enfáticos como en separar lo que en la resolución, digamos, impacta la liquidación de estos nuevos o estos usuarios que se asocian a una comunidad energética a nivel del mercado mayorista y a nivel del mercado minorista, porque la resolución tiene un articulado que habla de cómo es la liquidación de cada usuario, de cómo es la aplicación del porcentaje de distribución de excedentes acordado para que el comercializador le liquide a cada usuario, ya no digamos con los excedentes efectivamente inyectados, sino el resultado de esos excedentes totales de la comunidad, repartirlos entre cada uno de los integrantes. También está el detalle del precio al cual se remuneran esos excedentes, que la resolución también, digamos, plantea una modificación, un periodo de transición para ese precio. Todavía hay un articulado detallado sobre estos puntos, pero no vamos a profundizar en esos puntos en esta presentación y tampoco, digamos, se va a hacer, no, más bien el enfoque del registro de los procedimientos de registro que vamos a mencionar y de los procedimientos para reporte de información que vamos a mencionar están muy enfocados al tratamiento que se sigue dando a esos usuarios a nivel del mercado mayorista, entendiendo que XM no es el que va a hacer, digamos, la aplicación del porcentaje de distribución de excedentes y la distribución de excedentes entre todos los usuarios. No, XM, digamos, el interés es, ya lo vamos a ver, lo hemos visto en cada uno de los artículos, es ver quién representa las fronteras comerciales en caso de que a esas fronteras les aplique el requisito de reporte de la SIC y contabilizar y hacer el tratamiento dentro de los balances de energía de los comercializadores, esa energía inyectada por la totalidad de la comunidad energética, de los usuarios de la comunidad energética. Entonces, diciendo eso, me perdonan la introducción como tan larga sobre este punto, vamos a centrarnos en el cuadrito de la izquierda. Entonces, para los autogeneradores colectivos, por allá el artículo 24, creo, de la resolución que habla del tratamiento de los excedentes del autogenerador colectivo, dice que la SIC le aplicará las reglas de la resolución 174/2021
o la 024/2015 para cada usuario de la comunidad energética, asociando su capacidad instalada con un ACPE o un autogenerador a gran escala según corresponda. Entonces, uno de los puntos que mencioné ahorita, independiente de cómo hayan sido liquidados por parte del comercializador los excedentes que le hayan quedado a cada usuario por efecto de aplicar el porcentaje de distribución, nosotros desde la SIC miraremos la energía inyectada por cada usuario independientemente, y esa energía será considerada de la misma forma como actualmente se trata para un ACPE o un ACGE en los balances de energía del comercializador o del generador, según aplique. Y para el generador distribuido colectivo, la energía inyectada por cada usuario se incluye en el balance del agente generador igual a como se hace actualmente. Entonces, básicamente, como los generadores distribuidos, al asociarse entre sí como un generador distribuido colectivo, como igual los tiene que representar el mismo agente generador, entonces prácticamente esa aplicación va a ser muy similar a la que actualmente se da a la generación de cada uno de esos usuarios o generadores por separado. Ya al lado del minorista, entonces sí se tiene que para el autogenerador colectivo se distribuyen los excedentes totales por el porcentaje de distribución definido para cada usuario, por el porcentaje de distribución de excedentes, y para el generador distribuido colectivo, entonces la energía se comercializa de la misma forma como se hace actualmente para los generadores distribuidos, aplicando la resolución 174/2021. Ahí hay unas restricciones dependiendo de la capacidad de la comunidad del generador distribuido colectivo, para saber si le aplica, por ejemplo, lo de la venta directa al comercializador integrado con el operador de red, pero todo eso, digamos que es muy similar a lo que se aplica actualmente. Acá queremos presentar un esquema general de operación de la comunidad energética. Em, este archivo no es pues esta imagen no es de elaboración propia, la sacamos del documento soporte de la resolución publicado por la CREC, pero nos ayuda mucho como a dar fuerza a una idea que queremos que se lleven dentro de esta socialización, y es que eh, el comercializador o el generador, en resumen, el agente representante de los usuarios de la comunidad energética, es el encargado de realizar esos procedimientos que vamos a mencionar más adelante ante XM. ¿Sí? Entonces, el representante del colectivo, el representante que el colectivo haya definido como representante, en realidad no tiene que venir a hacer esos trámites ante XM. El responsable de los trámites es el agente representante de la comunidad energética, ya sea el comercializador o el generador respectivo. Entonces, por eso aquí se muestra cómo se separa los usuarios potenciales o los usuarios de la comunidad energética. Firman el acuerdo asociativo, definen un representante del colectivo, y ese representante, entendemos, es el que va y realiza las gestiones con el comercializador a su vez con el operador de red, para mantener pues como el flujo de los requerimientos que dice la resolución. Nosotros como XM entraríamos en una flechita después del comercializador, o sea, nosotros en la parte entre el representante del colectivo y el comercializador no, no tenemos que estar involucrados, sino ya el comercializador. Cuando efectivamente la comunidad energética cumple, digamos, como todos esos requerimientos que tenga que cumplir para hacer el trámite ante ellos, ante el operador de red, entonces ahí sí puede dirigirse a nosotros para realizar el registro ante nosotros. Entonces ahora sí vamos a centrarnos en el procedimiento. Entonces, para el procedimiento tenemos o estamos separando dos instancias. Una instancia es el registro de la comunidad energética como tal, ¿sí? Donde el agente va a acercarse a XM, va a hacer una solicitud mediante la cual nos va a declarar que ese agente es el representante de los usuarios que pertenecen o que van a pertenecer a la comunidad energética, ¿sí? Entonces, ahí
tenemos una primera parte que la estamos llamando registro de la comunidad energética. Y por otra parte, tenemos la asociación o retiro o registro inicial de fronteras a la comunidad energética. Digamos que esto lo estamos viendo como un proceso que va en paralelo al registro normal de fronteras comerciales. O sea, la gente, en caso de que sea una frontera nueva, va a tramitar su registro de la frontera comercial con lo mismo que establece la regulación actualmente, porque esta resolución no deroga ni modifica nada del registro actual de fronteras comerciales. Lo que da es una serie de condiciones para que esas fronteras comerciales ya registradas o que se van a registrar se puedan efectivamente asociar a una comunidad energética o no. Entonces ahí muy importante que tengamos claro que desde XM estamos haciendo como esa separación. Un tema es el registro de la frontera comercial o lo que tiene que ver actualmente con modificaciones de ese registro de fronteras comerciales y otra, la asociación de esa frontera comercial a una comunidad energética. Entonces, bueno, ya yéndonos al detalle, tenemos unos pasos o requisitos previos que debe cumplir el integrante de la comunidad energética bueno, que aplican a los integrantes de la comunidad energética y al comercializador o generador que vaya a hacer la solicitud, que es la asociación, pues inicialmente, la realización del registro ante el Ministerio de Minas, que todo esto está estipulado en la resolución 4509 del Ministerio, y la formalización de esa relación ante el agente representante y ante el operador de red. En esta parte, todavía XM, digamos, no se involucra, no estamos involucrados. Una vez está lista esta parte, el agente representante, como lo mencioné, se va a acercar a XM y va a hacer una solicitud de registro. Entonces, aquí se está mostrando las solicitudes, digamos, como procesos simultáneos, como que hacemos el registro de la comunidad energética y la asociación inicial de fronteras como procesos simultáneos, porque actualmente pues estamos en un periodo de implementación de la resolución, lo estamos haciendo, digamos, este registro de forma manual, por decirlo de alguna forma, recibiendo las solicitudes a través de la bandeja de InfoXM. Entonces, como tenemos esta estructura, digamos, transicional, podemos recibir esa información de una vez. Ambas solicitudes, el registro de la comunidad energética y la asociación de fronteras a la comunidad energética dentro de una misma solicitud. Y ya acá internamente la solicitud se deriva en cada uno de los equipos correspondientes y se dan las respuestas asociadas. De todos modos, en el procedimiento nosotros, después de esta presentación, vamos a colgar un procedimiento en la página web, ahorita les mostramos dónde está, que tiene el detalle de todo esto. En el procedimiento sí está separado en cada uno de los pasos, pero de todos modos el comentario que le queremos hacer acá es que se puede enviar simultáneamente ambas solicitudes. Y otro comentario que me aprovecho y lo hago de una vez es que este procedimiento pues va a aplicar mientras está la implementación completa de la resolución. La idea es que cuando tengamos la implementación, todo lo que es el registro de las comunidades energéticas se haga a través de un aplicativo, esté automatizado como una solicitud en un aplicativo y la Asociación de Fronteras Comerciales también esté dentro de los aplicativos de registro de fronteras comerciales. Entonces, cuando tengamos esa implementación completa, estaremos haciendo un nuevo espacio de socialización para explicar cómo va a ser ese procedimiento. Por ahora, la idea es que entendamos que son dos etapas diferentes y que en esta etapa, pues como transicional, mientras la implementación se va a hacer a través de InfoXM y se puede hacer por simultáneo. Entonces, una vez recibimos, bueno, entonces, ¿qué debe acompañar la solicitud? Entonces, la solicitud debe tener el acuerdo de la comunidad energética, debe tener el registro de la comunidad energética, que como les digo, eso suele ser una resolución del ministerio. Con eso nosotros no vamos a consultar directamente la información del ministerio, pero lo que sí esperamos obtener de ustedes es una declaración de que efectivamente la comunidad energética está reconocida como tal y ya, digamos, surtió ese proceso previo ante el ministerio.
También solicitamos el certificado de existencia y representación legal de la comunidad energética si le aplica. La comunidad energética podrá conformarse como persona jurídica, pero no necesariamente tiene que hacerlo. Entonces, si está conformada como persona jurídica y hace parte de la declaración, entonces solicitaremos ese certificado de existencia y representación legal con una vigencia no mayor a 30 días, que es como la vigencia que actualmente se pide para estos documentos en el proceso de registro agentes. Y lo mismo con el certificado de existencia y representación legal del agente que nos está haciendo la solicitud. Con eso buscamos, pues, validar que efectivamente la gente que hace la solicitud exista, y ese certificado también debe tener una vigencia no mayor a 30 días o haber sido expedido en los últimos 30 días respecto a la fecha en que se envía la solicitud. Eso para la parte del registro de la comunidad energética. Para la Asociación de las Fronteras Comerciales, entonces podrán anexar también el formato SIC 072, que ya vamos a ver en detalle cómo se diligencia. ¿Este formato qué es? Es nuestro mecanismo, digamos, transicional para hacer esa asociación de fronteras comerciales a la comunidad energética. ¿Sí? Entonces vamos a tener ese formato. La información se va a enviar a la bandeja InfoXM, como ya lo mencioné, con el asunto registro de comunidades energéticas y asociación inicial de fronteras. Una vez recibida desde XM, pues se hacen los procesos de validación de la información. Entonces, para el caso del registro de la comunidad energética, se valida efectivamente los documentos que hayan sido pues enviados, que efectivamente cumplan con todos los requisitos que establecemos aquí en el procedimiento, y una vez se valida eso, se hace un mapeo de esa información en nuestros sistemas de información, donde almacenamos cuál es la relación entre, o almacenamos, digamos, la relación entre la gente y la comunidad energética, guardamos esa relación de representación que nos va a servir más adelante al momento de generar reportes o de validar luego la asociación de las fronteras comerciales. Vamos a almacenar también el tipo de la comunidad energética, el RCE, que el RCE pues, es un numerito que va a ser como ese identificador único de la comunidad energética acá en nuestros sistemas de información, y el nombre. Y adicionalmente, para el proceso de registro de las fronteras comerciales, pues también se harán unas validaciones. ¿Qué validaciones? Las que ya mencionamos, que nos impone ahorita la resolución, que todas las fronteras efectivamente estén conectadas al mismo mercado de comercialización, que la capacidad de los activos no supere los 5 megavatios, y que, aunque esa parte ya sí es más obvia porque es un solo agente el que me haría el registro, que efectivamente ese único agente pues es el que está representando todas las fronteras comerciales de la comunidad. Entonces nos vamos a entrar acá ya en el formato SIC 072, que es el formato, digamos, que creamos para la asociación o retiro de fronteras comerciales a comunidades energéticas. Entonces, este formato tiene, digamos, una doble funcionalidad. O sea, la funcionalidad principal es nosotros poder, las fronteras que ustedes nos indiquen, crear esa asociación con la comunidad energética a la cual pertenezcan, ¿cierto? Pero digamos que si a una de esas fronteras es representada por un agente diferente al que representa la comunidad energética, que sería el agente que nos estaría enviando la solicitud, entonces a través de este formato se gestionaría ese cambio de representación que debe hacerse para efectivamente poder asociar las fronteras a la comunidad energética. Entonces, por eso digo que tiene una doble funcionalidad, porque en el caso, digamos, más sencillo, en el cual es ustedes, por ejemplo, como agente comercializador, ya es el representante de las fronteras que va a asociar a la comunidad energética, solamente me tiene que indicar aquí cuáles son las fronteras y cuál es la comunidad energética a la que va a asociárselas, ¿sí? Pero, si el agente que me está haciendo la solicitud eh, no representa alguna de esas fronteras, entonces listo, no tiene que hacer una solicitud diferente para el cambio de representación, solamente me tiene que enviar esta solicitud, pero debe tener claro que si en esa solicitud me está incluyendo una frontera que representa a otro agente,
a través de este formato se va a tramitar el cambio de representación de la frontera comercial. ¿Y eso qué implica? Que ya el cambio de representación de la frontera es una modificación al registro de la frontera comercial, entonces va a estar sujeto a los plazos del artículo 4 de la resolución 157 de 2011. Entonces eso lo mencionamos, es muy importante que lo tengan en cuenta al momento de diligenciar el formato, porque es que asociar fronteras comerciales a una comunidad energética, como ya lo dijimos, en realidad no es modificar el registro, entonces puede que sea un proceso más corto, ¿sí? No requiere hacer evaluación de Query versus Chrome, no lo estamos planteando que requiera una publicación en la página web. No requiere todos esos pasos porque es un paso aparte, digamos, del registro, modificación del registro. Pero si tenemos un caso que ya no sea tan fácil, sino que si a través de acá se está gestionando ese cambio de representación de la frontera, entonces ahí ya estamos parados, es en la 157/2011 y tenemos que cumplir todos los procedimientos establecidos en esa resolución, ¿sí? Entonces, y acá de nuevo lo repito, no son dos solicitudes diferentes, se puede tramitar dentro de la misma solicitud, pero es muy importante que tengan claros los plazos y los requisitos que tiene esta solicitud. Entonces, aquí en esta primera hoja solicitamos el estado de la comunidad, si es nueva o ya existe, y solicitamos también indicar el procedimiento, que si es registro, adición, perdón, o retiro, porque también a través de este formato se puede gestionar el retiro de fronteras de una comunidad energética. Si el agente quiere retirar alguna de sus fronteras que ya no pertenece a una comunidad energética, es un proceso que puede hacerse, o sea, tiene cabida en la regulación, entonces solicitamos que lo hagan a través de este mismo formato. Se incluye una fecha de la solicitud y se incluye una fecha solicitada de registro de lo aquí indicado, que le hacemos la salvedad de que, como la acabo de mencionar, debe tenerse muy claro cuál es la solicitud que está haciendo, porque esa solicitud debe cumplir con el plazo establecido en la 157. Más adelante, sobre información del agente, solicitamos el código SIC del agente y la cédula del contacto debidamente autorizado como firmante de registros de fronteras comerciales. Y más abajo, pedimos información específica sobre la comunidad energética, entonces solicitamos el RC, el registro de la comunidad energética otorgado por el Ministerio de Minas, el mercado de comercialización, el tipo de comunidad, si es AC o GDC, el código SIC del operador de real que se encuentra conectado y el CGM que reporta las lecturas de esa frontera. Tenemos unas noticas, esto está dentro del mismo formato, donde se indica, como lo mencioné, si hay fronteras que actualmente no representa el agente que está haciendo la solicitud, pues entonces se debe adjuntar la información que se solicita en los cambios de representación de este tipo de fronteras. Entonces, para las fronteras que son de consumo se debe adjuntar al formato el pasisalvo del usuario o en el caso de si es un ACPE, la declaración expresa contenida en el numeral 1 del artículo 21 de la 174/2021. Para los generadores distribuidos actualmente no se solicita documentación adicional, entonces este cambio de representación pues se haría automáticamente. Vamos a tener una segunda hoja que ya la vamos a mostrar donde se diligencia. Miren que aquí tenemos información general de la solicitud, pero en la segunda hoja sí tenemos el detalle de cuáles son las fronteras que se van a asociar a la comunidad energética. Y de nuevo, unas noticas adicionales que les recuerdan las validaciones que haremos nosotros sobre esta información, de que todas las fronteras asociadas a una misma comunidad energética deben pertenecer al mismo mercado de comercialización. El agente representante de la frontera que se asocia a una comunidad energética debe cumplir con lo indicado en el artículo 10 de la 101.072, lo que mencionamos al principio, si es comercializador o generador. Y la sumatoria de la capacidad instalada de las fronteras de activos de generación debe cumplir con el límite de potencia establecido en la resolución UME 501/2024. Asimismo, la topología de las comunidades energéticas debe cumplir lo establecido en los artículos 6 y 7 de la resolución 072 sobre conformación de la CLGDC y el formato solo aplica para declarar la adición
o remoción a la Comunidad Energética de Fronteras con reporte a la SIC. Esta notica la vamos a retirar por algo que ya les vamos a mencionar. Entonces, con la información que ustedes nos entreguen aquí, nosotros hacemos esas validaciones, validamos cuál es la capacidad instalada y validamos también la topología y validamos que pertenezcan al mercado de comercialización, lo que también se conoce como índice de dispersión. Esta es la segunda hoja. En la segunda hoja nos van a indicar el código SIG de cada frontera, cuál es el representante actual, y ahí es donde nosotros definiremos si es diferente el que está haciendo la solicitud, cuál es el tipo de frontera y el nombre del archivo adjunto en caso de que le aplique paz y salvo o declaración con las condiciones que vimos en la hoja anterior. Y adicionalmente, entonces vamos a tener una tercera hojita, que esta por eso decía que la última nota ya no aplica, porque esta modificación recién la incorporamos, en que vamos a solicitar aquí también la información de los usuarios sin reporte. Esta información no va a ser parte como tal del registro de las fronteras comerciales, porque en realidad son fronteras comerciales, sí, que no tienen la obligación de registro ante la SIC. Pero es información que solicitaremos nosotros para cumplir con un requisito que establece la regulación en el artículo 12, es que XM le debe incluir en el reporte semestral a la CREC el detalle de todos los usuarios que pertenecen a la comunidad energética. Independiente de que esos usuarios entreguen excedentes o no, debemos reportar todos los usuarios que pertenecen a la comunidad energética. Algunos agentes que están aquí habrán visto, estarán haciéndose el comentario de que esta información se había solicitado en los formatos de reporte de excedentes, que es de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, sí, esa información también se solicita ya, pero también la estamos incluyendo acá para efectos de nosotros poder hacer validaciones sobre la capacidad instalada y sobre el índice de dispersión de todos los usuarios de la comunidad energética. ¿Sí? O sea, las disposiciones de la resolución aplican a todos los usuarios de la comunidad energética, independiente de si tienen reporte o no a la SIC. Y nosotros, como ASIC, pues solamente tenemos acceso a esta información de los usuarios que tienen reporte a la SIC. Entonces, si una comunidad energética tiene un ACPE con reporte, pero luego tiene también otros 20 ACPEs que no tienen la obligación de reporte, pues nosotros en los reportes mensuales podremos estar solicitando cuál es la capacidad instalada porque hace parte de esa información que se solicita por allá, pero al momento de yo generar, de yo modificar, de yo hacer un nuevo registro, debemos nosotros poder validar que efectivamente, por ejemplo, esa capacidad instalada cumple con el requisito para nosotros efectivamente tramitar ese nuevo registro, digamos, esa nueva asociación de una nueva frontera. Entonces, con ese objetivo se está incluyendo esta información. Aquí se están pidiendo algunos de los campos que se solicitan allá en el formato de reporte de excedentes. Estamos pidiendo el identificador único asociado al usuario, la capacidad instalada en caso de que le aplique capacidad instalada a activos de generación, el tipo de usuario, si es usuario con capacidad inyectada, capacidad consumir o ambas, el nombre que el comercializador o el generador haya decidido darle al usuario, el mercado de comercialización y el nivel de tensión al cual está conectado. Como verán más adelante en el detalle del reporte, esa es información que también pedimos en el reporte de excedentes. La idea de tenerlo acá es tenerlo centralizado como parte del registro o como parte de la asociación de las fronteras a una comunidad energética. Que dentro de la misma solicitud, ustedes como agentes me puedan enviar cuáles son todas las fronteras que van a asociar a la comunidad energética. Y adicionalmente me declaren, porque esto es una declaración, yo no tengo cómo comprobar que efectivamente la capacidad instalada que me ponen ahí es la que es, pero que me declaren cuáles son los otros usuarios que pertenecen a la comunidad energética. Y nosotros dentro de una misma solicitud tener el mapeo de todos los usuarios que pertenecen a la comunidad energética y poder hacer las validaciones de capacidad instalada y de índice de dispersión, para no tener que tener una instancia inicial de registro solo de las fronteras con reporte y luego tener que esperar el reporte de excedentes que se hace a fin de mes para poder cruzar
y validar, hey, esta comunidad energética efectivamente cumple, por ejemplo, con el límite de capacidad instalada. Entonces, la idea de tener esta información acá es tener centralizada de una vez desde el registro toda la información de la comunidad energética, y si en algún caso, si en algún momento esto se modifica, poder tener centralizada también esa modificación dentro de esta misma solicitud. Entonces, finalmente, ya nos vamos a los formatos de reporte de energía inyectada a las comunidades energéticas. Esto proviene de un requerimiento que nos hace el artículo 12 explícitamente a la SIC, donde nos dice que debemos reportarle semestralmente a la CREC la energía inyectada a la red por las comunidades energéticas, detallando la cantidad de energía, las fronteras comerciales y los agentes involucrados para monitorear su integración al sistema y apoyar decisiones regulatorias. Estos formatos nosotros ya los habíamos enviado, los habíamos difundido, muchos de ustedes nos respondieron indicando que no representaban comunidades energéticas aún, entonces no les aplicaba el reporte. Agradecemos eso porque fue un tema, digamos, de contingencia, que como todavía no está implementada la resolución, tuvimos que hacer el envío de los formatos para cumplir con el requisito regulatorio que nos facultaba a la SIC de definir los mecanismos para solicitar la información. En este primer reporte, pues lo que se le indicó a la CREG es que todavía no hay usuarios operando en este esquema, gracias a las respuestas que nos dieron ustedes, pero la idea es que estos mismos reportes, similar a cómo funciona hoy con los ACPES, sean los que se utilicen para nosotros poder hacer la determinación de esa energía inyectada a la red por las comunidades energéticas. Sobre estos reportes quiero mencionar un caso, una claridad importante, que es posible que se modifique a futuro, porque es un tema que incluso estamos revisando en este momento internamente con nuestra área regulatoria y que se puede elevar incluso a la comisión, y es que cuando hablamos de excedentes de comunidades energéticas, ya se nos cruzan como dos conceptos. Una cosa es la energía efectivamente inyectada por un usuario a la red, y los excedentes con los que termina o con los que resulta cada usuario por efecto de hacer la aplicación de las disposiciones de la regulación. Entonces, un usuario que realmente no entrega energía a la red, luego de que se hace una aplicación del porcentaje de distribución de excedentes, a él sí se le liquidan unos excedentes, e incluso podrá tener excedentes tipo 1 que se le liquidarán como créditos de energía, y excedentes tipo 2 o excedentes totales, los que le tocaron a él, sin necesidad de tener una entrega efectiva o real de energía a la red. Entonces, la claridad que quiero hacer yo es que los formatos que actualmente tenemos dispuestos y el instructivo que hay para diligenciarlos está enfocado en capturar la información de la energía efectivamente inyectada a la red por los usuarios con esa capacidad de entrega a la red. Sí, porque digamos que el requerimiento explícito que me pone a mí, a nosotros como XM en la resolución, es determinar la energía inyectada a la red por las comunidades energéticas. Entonces, es eso lo que estamos solicitando allí. Les hago como esa claridad porque, claro, cuando los publicamos, incluso tuvimos una sesión de socialización pequeñita, ahí como un sandbox, con algunos de los agentes, y ellos nos indicaban, venga, y a hoy todavía nos indican, venga, yo cómo le pongo ahí en ese reporte los excedentes de un usuario que solamente tiene capacidad para consumir, si él no tiene el requisito de cambiar el medidor para que tenga medición horaria. Entonces, como que se está entendiendo que lo que se tiene que poner ahí es los excedentes resultantes de aplicar el porcentaje de distribución de excedentes, y queremos, digamos, aclarar que a hoy los formatos que están no buscan capturar esa información. Si estamos incluyendo, por ejemplo, no voy a detallar cada uno de los campos, eso está pues detallado en el instructivo, aquí por limitación de tiempo no me da, pero por ejemplo, nosotros por allá en el formato sí solicitamos que nos indiquen para cada usuario, por ejemplo, en las fronteras sin reporte a la SIC, el tipo de usuario. Entonces, si es un usuario con capacidad para consumir solamente, o con capacidad de inyectar solamente, o capacidad de inyectar y consumir. Entonces, claro, eso lo hicimos o eso lo hacemos para poder, digamos, tener
centralizada y actualizada la información de todos los usuarios que pertenecen a la comunidad energética, de nuevo, por ese requisito de que tenemos que llevar esa trazabilidad, independiente de que entregan excedentes o no, que tengan registro a la SIC o no, debemos tener la trazabilidad de todos los usuarios que pertenecen a la comunidad energética. Entonces, por allá se solicita que nos indican los excedentes de ese usuario, que solo tiene capacidad de consumir. Entonces, claro, ahí es donde se crea la confusión, pero entonces si lo hacemos pensando en los excedentes reales inyectados por ese usuario, pues el reporte ahí sería de ceros, porque ese usuario no tiene inyección pues real de energía. Entonces vamos a tener una instancia donde ustedes nos van a decir desde el registro cuáles son los usuarios que pertenecen a la comunidad energética y luego dentro del reporte nosotros sí les solicitaremos que nos sigan reportando la información de todos esos usuarios, nosotros validaremos que efectivamente estén todos, que no nos agreguen uno aquí que no haya sido registrado previamente para poder tener o que nos dejen de reportar información de uno, son parte de las validaciones que haremos para poder tener pues como esa trazabilidad de nosotros poder tener el seguimiento de todos los usuarios, los integrantes de las comunidades energéticas. Respecto a los formatos, también solamente para aclarar, tenemos un formato que le aplica a los autogeneradores colectivos, para los usuarios con reporte a la SIC. Ustedes verán allá que aunque dice autogenerador colectivo, en realidad lo que esperamos capturar es la información para cada uno de los usuarios del autogenerador colectivo. Lo mismo para los fronteras sin reporte a la SIC, allí le aplicarán unos campos diferentes, pero la idea es que la identificación sea o sea consistente con lo que nos hayan hecho previamente en el registro y provisionalmente tenemos uno para los generadores distribuidos colectivos, que digamos, pues este creo que ya no aplica tanto, porque digamos, como no está totalmente implementada la resolución, entonces para los generadores distribuidos colectivos esperábamos recibir en ese reporte, en caso de que ya hubiera alguno en operación, que efectivamente nos indicaran si había habido inyección de energía de esa figura. Pero ese solo se envió para efectos del primer reporte semestral, pero ahora, de aquí a futuro, como ya sí vamos a tener un registro de esos generadores distribuidos colectivos ante XM, no necesitamos solicitar la información porque son usuarios de los cuales nosotros ya conocemos esas lecturas, esa energía inyectada y ya conoceremos la relación con comunidad energética en caso de que aplique por ese registro que nos hayan hecho previamente ustedes. Para finalizar, mostrarles que en la página web, en el portal, bueno, no el portal privado, pero sí se tienen que loguear como agentes para acceder a él en los formatos de liquidación, específicamente liquidación bolsa, donde están, digamos, todos los formatos de todo lo que tiene que ver con ACPE, tratamos de almacenarlo, digamos, por ese lado, como para tener como esa consistencia en lo que tiene que ver con excedentes, todas estas figuras de autogeneración. Entonces, en esa rutica guardamos o tenemos una carpetica llamada reporte de excedentes, ahí están los tres formatos, el instructivo para el diligenciamiento de los formatos y ahí también con base en lo que recibamos de comentarios por parte de ustedes también hoy, por eso no están todavía colgados allá porque no están en una versión definitiva, queríamos tener esta socialización primero, allá también le vamos a poner un documento con el procedimiento que vimos hoy y el formato SIG 072 para la Asociación de las Fronteras Comerciales. Entonces ya, eso era todo lo que quería presentarles. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juanma. Sí, efectivamente tenemos algunas preguntas, entonces si quieres las voy mencionando y ya tú nos ayudas a responderlas. ¿Te parece? Sí, claro. Listo. La primera es un generador que solo inyecta energía a la red, es decir, nunca consume energía en ese punto, puede hacer parte de un autogenerador colectivo AC siempre y cuando exista otro punto de conexión en el que se consuma de la red. ¿Es correcto el entendimiento? Sí, es correcto el entendimiento y ahí va a haber una particularidad que es muy importante que la tengamos en cuenta, gracias por mencionar el ejemplo, es que ese generador que actualmente lo representa un generador, entonces para poder asociarse a la comunidad energética, si es de capacidad menor a 1 mega,
va a tener que cambiar la representación para que lo represente un comercializador, que es algo que a hoy, por ejemplo, no se conocía. Los generadores distribuidos los representaban generadores. A hoy, con esta resolución, nos da pie para que haya esa nueva figura de que si el generador se asocia a un autogenerador colectivo cumpliendo la condición que planteó, que está súper bien, y tiene una capacidad menor a 1 mega, lo tiene que representar el mismo comercializador que representa al usuario que consume, que tiene los consumos. Entonces, ese cambio de representación, por ejemplo, sería el que gestionaríamos con el formato SIG 072. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuándo la planta de la comunidad AC está físicamente separada de los usuarios, pero dentro del mismo SDL y mismo mercado de comercialización? ¿Toda la energía inyectada por la planta se registra como excedentes del AC? Lo del tema de excedentes tipo 1 y tipo 2 era lo que mencionaba que hacen. Eso es muy de la liquidación del comercializador, que le va a hacer efectivamente a esa planta y a los demás usuarios que pertenezcan a la comunidad energética por efectos de aplicar el porcentaje de distribución de excedentes. Nosotros, en XM, la diferenciación de excedentes tipo 1 y tipo 2 es algo que actualmente hacemos para los ACPES, solamente para efectos de entregar el reporte semestral a la CREC. Nosotros no aplicamos, digamos, una diferenciación a nivel y para publicar información, nosotros no aplicamos una diferenciación a nivel de liquidación porque los excedentes sean de tipo 1 y tipo 2. Entonces, en resumen, la respuesta a la pregunta es sí, todos esos excedentes o toda esa energía inyectada por la planta eh, va a ser tenida en cuenta por nosotros como excedentes totales de la comunidad energética, del autogenerador colectivo. Listo, Juanma. Si un agente aún no cuenta con usuarios asociados a autogenerador colectivo AC o generador distribuido colectivo GDC, ¿se debe generar reporte XM mensualmente reportando en cero o el reporte solo se habilitaría una vez el agente cuente con ese tipo de usuarios? Eh, no, no se debe generar reporte. Hemos recibido algunos comentarios, comunicaciones también, donde nos envían el reporte con ceros, indicando pues esta condición de que aún no representan, pero no es necesario que lo hagan. O sea, si lo hacen, está bien, no hay problema. Nosotros les respondemos indicando que recibimos esa declaración, pero no es una obligación. Yo quiero aprovechar con esa pregunta porque me acordé de algo, y es que este nuevo reporte va a coexistir con el que actualmente existe para los ACPES. No es como que vaya a reemplazarlo. Entonces, el agente al que le aplique el reporte de ACPES nos puede seguir haciendo el reporte de ACPES como se ha venido haciendo toda la vida, y cuando le aplique el de autogenerador colectivo, pues nos podrá hacer ambos. Nos hace, para los que sean ACPES, nos hace el de ACPES, y para los que tenga asociados a comunidad energética, nos hace el de comunidad energética. Es muy importante, este punto sí creo que sea muy claro, y vamos a tratar de dejarlo en negrilla, si no está actualmente, en los instructivos. Un mismo usuario no debía ser parte de ambos reportes porque estaríamos contabilizando 2 veces la energía. Entonces, las figuras de ACPE e integrante autogenerador colectivo, la resolución, digamos, no lo dice explícitamente, pero se puede entender que son mutuamente excluyentes. Entonces, si un ACPE, ustedes representan un ACPE y ese ACPE empieza a ser parte de un autogenerador colectivo, ustedes me deben sacar ese ACPE del reporte que hacen todos los meses para los ACPES y empezar a reportarlo dentro del nuevo formato de autogeneradores colectivos. Muy importante que tengan eso en cuenta. Para nosotros, como lo que nosotros hacemos recibimos es la declaración, lo que ustedes nos reporten. Entonces, para no ir a crear inconsistencias en esa información, sí les solicitamos que sean muy conscientes de cuándo tienen que reportar por un lado y cuándo por el otro, para no hacer como esa duplicidad de la información. Listo. Todas las fronteras de la comunidad energética deben tener medidor bidireccional, telemedida, ponen como entre paréntesis. No, en este momento
La resolución, no me corregirás, Juancor, porfa, si tú has entendido algo diferente, pero la resolución no modifica, digamos, los requisitos de medida de los usuarios por, por el hecho de integrar la comunidad energética. Al menos ese es el entendimiento que tenemos actualmente, que el usuario tiene sus requisitos de medida dependiendo del tipo de usuario que sea y que esa condición no cambia por el hecho de asociarse a una comunidad energética. De acuerdo, Juan, sí, incluso si son puntos de medida independientes donde el usuario que consume está en un punto y el que inyecta está en otro, entonces no necesariamente pues tiene que cumplir con el requisito de que sea bidireccional, pues simplemente se mantienen las condiciones cumpliendo el código de medida para las fronteras con reporte a la SIC y las fronteras sin reporte a la SIC pues pueden mantenerse con los medidores que tienen actualmente. Listo. Un autogenerador colectivo conformado por una frontera de consumo y una frontera de generación de menos de 1000 kilowatts deben ser representados por el mismo comercializador, es decir, que la planta de generación la pueda representar un agente comercializador. Sí, ese más o menos lo respondimos en una de las respuestas de ahorita, pero en resumen sí. Listo. Bueno, agradecerle a Juanma por la presentación y a los asistentes por estar hoy acompañándonos en esta socialización. Muchas gracias y feliz día para todos.